Dios le bendiga grandemente. Es una bendición, por supuesto, el poder estar en este programa que, como siempre, meditamos de forma unánime la palabra del Señor. Así que si usted tiene Biblia de papel cerca de donde usted está, o ya sea en su teléfono, en su laptop, en su computadora, le invito a que pueda buscar conmigo en el libro de Juan capítulo 11. Bienvenido en este momento, por supuesto. Vamos a adentrarnos desde ya a la palabra del Señor, ya que es de mucha prioridad para el ser humano en estos tiempos. El libro de Juan capítulo 11 menciona la palabra del Señor de esta manera. En el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gloria al Señor. Una gran historia. Si usted ha leído el libro de Juan, podrá comprender que María es la persona quien enjugó los pies de Jesús con perfume muy caro. La historia lo cuenta, así que muy importante el poder comprender esto. O sea que María era una mujer de adoración. María era una mujer que amaba a Jesús de una manera muy, pero muy especial. Y algo que es más importante aún a esto es que la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. Una cosa es que uno ame a Dios y otra cosa es saber que Dios lo ama a uno. Dios nos ama a todos sin importar la clase de persona que seamos, cuál sea nuestra condición, cuál sea nuestra relación delante de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Él dio a su Hijo en la cruz una vez por todos los seres humanos, por todas las personas que habitan la tierra y por todos los pecadores, por supuesto. Eso es lo más importante. Ahí es donde Dios demuestra su verdadero amor, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Es que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una enorme bendición, es una buena noticia para nuestras vidas en estos tiempos, el poder saber que Dios nos amó cuando no merecíamos su amor. Lo que Dios está queriendo darnos a entender es que aunque fuéramos hombres sin pecado, aunque nosotros fuéramos perfectos, íntegros delante de Dios, aún así Jesús no tenía por qué morir por nosotros en la cruz, porque Dios es justo y Dios es el único juez justo, el cual ha de pagarle según sea su merecido. Pero Dios es tan bueno, y es que aquí notamos el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Wow. Y muchas veces en nuestra vida están sucediendo cosas malas, situaciones difíciles, momentos de dificultades, pero sabemos que Dios nos ama. Confiamos en que como Dios nos ama, Dios va a actuar. Dios va a hacer algo en nuestra vida. Él no nos va a dejar morir, porque está escrito, la Biblia dice que Él nunca ha puesto una prueba, la cual nunca nosotros como humanos no podamos soportar. La Biblia enseña que Él pone una prueba y luego al lado pone la salida. Dios siempre ha sido así. Es que Dios es un Dios tan especial que le interesa probar nuestra fe, probar nuestro amor, probar nuestra fidelidad. Y es que cuando nosotros decimos que le creemos a Dios, inmediatamente o automáticamente
estamos dándole la autoridad a Dios para que Él venga cuando a Él le plazca probar nuestra fe. Si cuando nosotros le decimos, Señor, yo te amo, le estamos también dando el derecho de cuando Él guste probar nuestro amor. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te obedezco, yo te creo, le estamos dando la libertad para que Él pueda probar nuestra obediencia. Entonces, estas mujeres dice que enviaron a avisarle a Jesús, Jesús, al que tú amas está enfermo y está enfermo de muerte. O sea, estas personas estaban tan confiadas de que Jesús iba a ir corriendo a hacer la obra, a hacer el milagro, a sanar a Lázaro. Pero dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A través de esa enfermedad, el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Y hoy, en este día tan especial, en este momento, yo puedo decirle, mi querido, que esta situación que ha venido a su vida, y quizás sea una situación tan grave donde usted diga, es que yo siento que hoy sí me voy a morir, pero quiero decirle que eso no ha llegado a su vida para muerte. Ese problema no es para destruirlo a usted. Ese problema no es para que usted se quede tirado. Esa situación, esa prueba es la oportunidad para glorificar a Dios. Es la oportunidad para demostrarle a Dios cuánto le amamos. Muchas veces nos equivocamos en el momento de la prueba. Se nos olvida que estamos siendo probados. Se nos olvida que estamos siendo examinados. Jesús dice algo muy importante: esta enfermedad no ha venido para muerte. Yo quiero hablarle a usted en esta hora muy especial allá en casa. Eso que usted está pasando no es para que usted muera. El plan de Dios para usted es de bendición. El plan de Dios es para que usted crezca, para que usted se levante. El propósito de la situación difícil en su vida es para que usted crezca espiritualmente, para que usted pueda demostrarle cuánto ama usted al Señor. Hoy es el tiempo. Si esa situación es difícil, si es más dolorosa, es más grande la gloria que recibirá el Señor. Entre más seamos probados, más refinados saldremos del horno. Porque Dios anhela probar nuestra fe. Porque Dios quiere saber cuánto en realidad le amamos. Dios no quiere personas que en momentos de gozo, momentos de bien, estén como aquellos hombres a la mesa cerca de Jesús. En el banquete le hicieron promesas, pero en el momento difícil salieron huyendo. Lamentablemente mucho ser humano así ha actuado en estos tiempos. En estos tiempos muchas personas han prometido en el altar serle fiel a Dios. Le han prometido al Señor en el altar servirle. ¡Wow! Eso es delicado. Decirle al Señor, Señor, heme aquí. Eso es delicado. Eso es serio. Hacerle promesa a Dios no es juguete. Porque cuando nosotros prometemos y no cumplimos lo que estamos prometiendo en el altar o delante del pastor o delante de la congregación o los hermanos de la célula, cuando no cumplimos, quiero decirle que inmediatamente estamos cayendo en pecado. Muchas personas han buscado justificar su ausencia en la obra de Dios. Pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 14. No prometas si no vas a cumplir. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tu boca te haga pecar y que después le digas al pastor, ¿sí?, que se te olvidó, que tienes un problema, que por favor compréndanme. Eso es lo que dice la palabra del Señor. María
sabía que ella era una adoradora del Señor. Claro, pero esa adoración que ella hizo fue un momento muy especial en esa reunión. Y eso es muy bueno. Pero esa adoración necesitaba ser probada. Sí, necesitaba ser probada. Ella llegó confiada. Ella envió el aviso confiadamente que Jesús iba a correr. Pero se sorprendió cuando Jesús no se movió del lugar donde estaba. Más bien, confirmó 2 días más de su estadía. Y no correr a donde al hombre a quien él amaba para sanarlo. Y muchas veces hemos orado en el momento difícil, en medio de la situación de la tormenta, hemos orado confiados en que Dios va a hacer algo. Señor, acuérdate, Señor, que yo te he sido fiel. Señor, acuérdate que soy tu siervo. Señor, yo he dado ofrendas. A veces no resulta. Sí, a veces no resulta. Pero es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. El problema es que nosotros queremos que Dios actúe, que Dios obre cuando nosotros lo pedimos o como nosotros queremos. Y Dios es un Dios sabio. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y todo lo bueno o lo malo que Él haga en nuestra vida es perfecto. Él no se equivoca con lo que hace o con lo que no hace con nosotros. Él no se equivoca con lo que nos da o lo que no nos da. Él es perfecto. Él es soberano. Él es nuestro Dios. Pero cuando estamos necesitados, no lo vemos como Dios, lo vemos como nuestro servidor. Creemos que al orar Dios nos debe de responder, nos debe de servir, nos debe de atender. No, momento, Él es Dios, Él es bueno. ¿Sí? Y qué bueno que nosotros tengamos fe. Pero la fe debe ser una fe viva, una fe permanente, perseverante. Aunque no veamos la respuesta, aunque las cosas no ocurran en el momento, cuando nosotros estamos necesitados. La Biblia enseña en el versículo, vamos a ver, en el versículo 10, Jesús habla esto muy importante. Dice: pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Wow. Dice en el verso 11: dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Jesús sabía perfectamente que Lázaro estaba a punto de morir con esa enfermedad tan grave que él tenía. Jesús sabía. En lo que él predicaba, en lo que él caminaba, conversaba, él se enteró cuando el momento exactamente cuando Lázaro murió. Entonces el versículo 12 dice de esta manera: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Wow. Jesús físicamente no estaba donde estaba Lázaro, en su lecho de muerte. Pero él sabía que Lázaro había fallecido. Él les aclara: Lázaro ha muerto. Mi querido, a Dios, aunque no lo vemos, Él sabe qué es lo que está pasando. Él sabe perfectamente que hay cosas en nuestra vida que ya han fallecido. Hay cosas que ya dejaron de existir en nuestra vida. Hay cosas que ya caducaron. Hay cosas en nuestra vida que ya se echaron a perder. Ya se perdió la confianza en el matrimonio. Ya se perdió el amor, la unidad. Ya murió la comprensión en la familia. Muchas cosas ya han fallecido en nuestra vida.
Y eso Dios lo sabe. Pero Dios dice, pero yo voy a llegar para levantarle, para despertarle. Hay muchas cosas que usted cree que ya se perdieron. Sin embargo, Dios dice, yo voy a llegar para hacer esa obra y voy a despertar y voy a levantarle. Hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que nosotros ya nos hemos resignado y sabemos que se han echado a perder. Pero Dios es un Dios perfecto, un Dios el cual tiene el control de nuestra vida. Él permite aún cosas malas en nuestras vidas. Pero todo no es para maldición, sino que al final, para los que le aman, es para bendición de sus vidas. También dice la palabra del Señor en el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. Wow. El versículo 17 dice de esta manera: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Wow. Marta tenía un concepto. Sabía que las cosas se habían perdido. Pero le dice a Jesús: pero también sé que todo lo que tú le pides al Padre, Él lo hace por ti. Wow. Eso es lo importante de poder saber que tenemos un mediador delante de Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Porque Él es el único mediador. La Biblia menciona que entre el Padre y los hombres solo hay uno, es Jesús. Solo a Él podemos decirle que ruegue por nosotros, los pecadores, hoy y todos los días, hasta que Dios diga. Pero Jesús es el único mediador. Por eso Marta le dice de esta manera: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Wow. Mi querido, esa situación tiene resurrección. Amén. Ese matrimonio que usted cree que ya no tiene restauración, tiene resurrección. Amén. Porque hay muchas cosas en el hogar que han muerto. Promesas que no se cumplieron. La confianza que se murió en la pareja. Pero Dios dice, eso tiene una resurrección. Cuando está hablando la Biblia de que es algo que ya murió, es algo de lo cual nosotros creemos que ya no va a volver a recuperarse. Creemos que nunca se van a solucionar las cosas, nunca, jamás. Pero Dios tiene el control. La última palabra la tiene el Señor. Dios es bueno. Jesús dice en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, recuerde muy bien el versículo 23, está escrito solo para decirnos una cosa muy importante. Eso tiene resurrección. Mi amado televidente, yo quiero decirle en este momento que lo que usted está pasando o lo que a usted le sucedió, aún hay esperanzas en Cristo. Tenemos un Dios de restitución, un Dios que restituye, un Dios que restaura,
Un Dios que levanta lo que se había perdido. Un Dios que hace darle vida a lo que ya no tiene vida. Ese es el Dios a quien buscamos. Ese es el Dios a quien clamamos. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¡Wow! Marta dice: yo sé que resucitará. Impresionante. ¿Dónde esta mujer había aprendido? ¿Dónde esta mujer había escuchado que se acercaba una resurrección de los muertos? Es que esta mujer, igual que María, siempre estuvieron a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús siempre enseñó cosas impresionantes. Y esta mujer le dice a Jesús: no, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. En el versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo es muy importante, porque dice Jesús: yo soy la resurrección. Yo soy. O sea, significa que nosotros no tenemos que hacer nada para resucitar de entre los muertos, pero sí necesitamos tener a Cristo Jesús en nuestra vida, para que un día Él nos resucite, nos levante de donde estemos. Ese es el Señor. Dice la Biblia en ese versículo 25: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La persona que ha fallecido, la persona que ya no vive en esta tierra, pero se considera que murió creyendo en Cristo Jesús, una persona que estuvo en obediencia, una persona que alabó al Señor, que creyó, que perseveró, que le conoció a través de la palabra del Señor, esa persona que murió en Cristo. Aunque sí es cierto, la partida fue dolorosa para los familiares, aunque tuvo que haber un velorio, un sepelio, aunque tal vez la tumba solo conserva los restos, si es que existen, pero esa persona vive. Esa persona vive, literalmente vive en algún lugar. Había un ladrón que estaba al lado de Jesús y le dijo: Señor, yo solo te pido que cuando estés en tu reino te acuerdes de mí. Wow, impresionante. Y Jesús le dice de esta manera: te aseguro, porque le dice: de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: por haber creído en mí te voy a salvar de esta cruz, voy a hacer que te desaten y que te bajen, que te quiten los clavos, que te dejen ir libre. Jesús le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba diciendo que él iba a seguir vivo en un lugar llamado paraíso. Mire, Jesús no es mentiroso. Algo que debemos de tomar muy en cuenta es de que Jesús no es mentiroso. Él es la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir hoy con certeza, si nosotros creemos en el Señor Jesús, si nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, tengámoslo por seguro que aunque un día vayamos a morir de esta tierra, de esta vida, vamos a tener que partir de cualquiera que sea la manera, pero vamos a seguir vivos en algún lugar. Por supuesto, un paraíso no se puede comparar a la clase de vida que estamos pasando en esta tierra. La vida en este planeta no es un paraíso, pero Dios sí nos ofrece un paraíso donde hay ausencia de penas, de aflicciones, donde hay ausencia de muerte, donde hay ausencia de lágrimas, no hay llanto, no hay tristeza, no hay soledad, no hay tribulación, no hay angustia. Es un paraíso. Y sobre todo,
Lo más importante de ese paraíso es que Jesús prometió: hoy mismo estarás conmigo. O sea, Jesús está diciendo que en ese paraíso no solo las cosas marchan bien, sino que allí está Él mismo con la persona. Debemos de creer. Debemos de creer a la palabra del Señor. Por eso es que Jesús dice en el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La persona, cuando cree en Jesús, lo único que le pasa cuando muere literalmente en esta tierra, si es en el hospital, en un accidente, en una bala perdida, alguna enfermedad, cualquiera que sea la razón, pero cuando esa persona muere, lo único que pasa en esa persona es que su cuerpo deja de funcionar. Y cuando el cuerpo deja de funcionar, obviamente, entra a descomposición. Viene la putrefacción en el cuerpo físico, pero el alma, la persona, porque nosotros somos un alma introducidas en un cuerpo de carne y hueso. Somos un alma. El alma sigue viva. Lo único que tiene un desprendimiento del cuerpo físico, pero la persona sigue viva en otro lugar. En otro lugar. Sí, mucha gente se ha preguntado: ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde estarán? ¿Por qué estar con la duda si la Biblia lo dice? La Biblia dice, es que eso no es un misterio. La Biblia dice, Jesús está diciendo: te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. Lo dice también en la parábola del rico y el mendigo Lázaro. Cuando el rico muere, dice que es llevado a un lugar de tormento. Pero cuando el mendigo fallece, dice que es llevado por los ángeles. Claro, sus cuerpos fueron sepultados, pero él, dice, el mendigo fue llevado al seno de Abraham. ¡Wow! Que tiene mucho vínculo con la palabra paraíso. Porque Abraham es el padre de la fe. Y él vive también. Él está vivo en alguna parte, pero no está en el lugar de tormento. Muy posible que esté en el paraíso también. Estoy tomando fragmentos de la Biblia que puedan argumentar el relato o la exposición de la palabra del Señor en este momento. Pero debemos de creer de que Jesús es la resurrección y la vida. La vida espiritual es que Jesús ofrece vida eterna. Jesús no nos ofrece darnos vida eterna terrenal, no. Esta vida terrenal se va a terminar. El cuerpo se va a terminar, va a morir este cuerpo. La tierra se va a destruir. El sol dejará de dar su luz. La luna dejará de dar su brillo. Las estrellas se van a caer, dice. La Biblia enseña todo eso. La tierra se va a destruir, todo esto se va a acabar. No pensemos vivir aquí eternamente. Por eso dice Pablo en el libro de Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo. Nosotros no somos diseñados para vivir en esta tierra eternamente. Nosotros somos creación de Dios, pero hemos también pasado a ser hijos de Dios cuando hemos creído en el Señor. Y el Señor ofrece una ciudadanía celestial, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Wow! El Señor fue a preparar un lugar muy especial para los que le creen, para los que le aman, para los que le obedecen. Ese es el Señor. Pero vamos a seguir en el relato del capítulo 11 del libro de Juan.
Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¡Wow! Muy importante. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¡Wow! Eso es muy importante, mi querido. Es muy importante que el poder saber que nosotros no vamos a morir. No vamos a morir eternamente. Claro, la vida biológica se va a acabar, pero en Cristo hay vida eterna para siempre, para todo aquel que ha logrado entrar al reino de Dios, para todo aquel que ha creído. Dijo también el versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijo entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era una cueva. ¡Wow! No era un sepulcro normal. Era una cueva, un agujero. Los sepulcros de aquellos tiempos no eran abiertos a plomo en el piso, eran abiertos en los paderones. Abrían un boquete cuadrado según el tamaño del cuerpo, porque en aquellos tiempos no usaban ataúd, pero abrían un boquete en el peñasco, en la roca, y dice que lo que le ponían nada más era una piedra. Entonces el versículo 39, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¡Wow! Marta había perdido las esperanzas, pero no se había dado cuenta que el que estaba ahí era la resurrección. Quiero decirle, mi querido, tal vez hay situaciones o hay cosas en su vida que se han echado a perder. Y ya pasó el tiempo donde la esperanza se ha perdido. Porque 4 días el cuerpo se empieza a deshacerse, a reventarse, a explotar. Y Marta le dice, ya hiede. ¡Wow! El olor es ofensivo, desagradable. Y es que recordar aquello que se perdió no es nada agradable para la persona que ha perdido. Y yo sé que quizás en la vida de alguien algunas cosas se han perdido. Algo se ha perdido. Y hablarle de eso a usted no es agradable. No es agradable. Por eso Marta dice, ya hiede 4 días. ¿Para qué? Versículo 40 dice de esta manera, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. ¡Wow! Cuando vemos eso, nos da a entender que Jesús le había enseñado otras cosas a estas personas. En algún momento Jesús enseñó y dijo: el que crea verá la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios en este caso? Era de que por resucitar a alguien que ya tenía 4 días de haber fallecido, las personas iban a darle gloria a Dios, iban a alabar a Dios. Y algo que a Dios le interesa en la vida suya es que usted le glorifique, que usted tenga motivos, razones para darle la gloria a Dios y decir: yo sé que Dios es bueno porque Dios me devolvió esto, porque Dios restauró mi matrimonio, porque Dios levantó mi negocio, Dios me restauró, Dios cambió mi vida, yo no tenía esperanzas. Es que hay personas en esta vida que han perdido muchas cosas. Hay muchas personas que han sido heridas, pero Dios quiere restituir todo lo que hemos perdido. Si crees, verás la gloria de Dios, dice su palabra. Si crees, ahí donde está usted en su casa. Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos problemas. Pero Dios dice en su palabra hoy: si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. ¡Wow! Impresionante. Importante esta palabra para nosotros. ¿Alguien está recibiendo esta palabra allá en casa? ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Dice el versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Wow, a mí me impresiona que antes de llegar Jesús a ese lugar, Jesús ya había orado. Wow, mi querido, Jesús ya ha levantado oración por nuestras vidas. Jesús ya ha pedido al Padre por nosotros. Aunque las cosas todavía no se han dado, pero llegarán, porque el Padre hará lo que el Hijo le ha pedido en nombre de nosotros. Dice el versículo 43, ya para ir culminando: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Wow. Muy posible que de la tumba que estaba en alto, el cuerpo salió atado. Él no salió caminando. Lázaro no salió caminando. Él fue levantado de donde estaba. Como cuando un panadero saca la bandeja desde el interior del horno y lo saca. Así fue levantado Lázaro, pero fue el poder de Dios obrando, haciendo la obra en la vida de Lázaro. Yo quiero decirle, mi querido, el poder de Dios va a hacer que esas cosas se levanten en su vida una vez más. Pero en este momento yo le invito a que pueda creerle al Señor Dios Todopoderoso. Dios va a obrar, Dios va a desatar su poder en su vida. Tan solo crea en este momento y la gloria de Dios será visible para su vida. En este día tan especial, el Señor está desatando esta palabra para su vida, cualquiera que sea la situación. El poder de Dios va a levantar lo que se había caído. El poder de Dios va a levantar el hogar, el matrimonio, la confianza volverá a vivir en la pareja en el nombre de Jesús, mi querido. Sumamente importante. El Señor va a hacer la obra en su vida. Solo crea, solo crea. Le invito a que de hoy en adelante pueda establecer una fe viva en el nombre del Señor. Agradezco su atención en este momento. Bendiciones.